Él era el que más se esforzaba en toda la empresa. Llegaba antes que todos, se iba después que todos, pero cada vez que miraba a su alrededor, sentía que nunca era suficiente. Esta es la historia de un hombre que casi destruyó su vida, tratando de ser alguien que no era. Se llamaba Tomás, y durante mucho tiempo, Tomás creyó que algo estaba mal con él. Desde joven, siempre había sido un buen trabajador. No el más brillante de la clase, ni el más popular, pero sí el más constante, el que no faltaba, el que no se rendía, el que siempre intentaba una vez más. Cuando terminó la universidad, consiguió un empleo en una empresa de marketing en la ciudad. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Y para alguien que venía de una familia humilde, conseguir ese puesto ya era un logro. El primer día, Tomás llegó temprano. Se sentó en su escritorio, abrió su computadora y se prometió algo en silencio. Voy a demostrar que merezco estar aquí. Y durante las primeras semanas, todo parecía ir bien. Tomás se esforzaba, hacía su trabajo con dedicación, preguntaba cuando no entendía, se quedaba horas extras para aprender. Sus jefes lo notaban, sus compañeros lo respetaban. Pero entonces llegó alguien que lo cambió todo. Se llamaba Andrés. Andrés entró a la empresa 3 semanas después que Tomás. Mismo puesto, mismo nivel, misma edad. Pero desde el primer día, algo fue diferente. Andrés no necesitaba esforzarse tanto. Las ideas le salían con facilidad. En las reuniones, hablaba con una seguridad que Tomás jamás había sentido. Los jefes lo escuchaban con atención. Los compañeros se reían de sus comentarios. En menos de un mes, ya todos conocían su nombre. Tomás observaba todo esto en silencio. Al principio, solo era curiosidad. Es bueno en lo que hace, pensaba. Pero con el tiempo, esa curiosidad se convirtió en algo más oscuro: comparación. Cada vez que Andrés presentaba una idea brillante en una reunión, Tomás sentía un nudo en el estómago. Cada vez que un jefe felicitaba a Andrés frente a todos, Tomás sentía que sus propios logros se volvían invisibles. Cada vez que Andrés resolvía un problema en minutos, algo que a Tomás le tomaba horas, una voz dentro de su cabeza le repetía lo mismo. Nunca vas a ser tan bueno como él. Y lo peor no era escuchar esa voz. Lo peor era que Tomás empezó a creerla. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar dentro de él. Dejó de levantar la mano en las reuniones, dejó de proponer ideas, empezó a dudar de cada correo que enviaba, de cada informe que entregaba, de cada palabra que decía frente a su equipo. No porque fuera incapaz, sino porque ya había decidido dentro de sí mismo que no era suficiente. Y cuando una persona empieza a creer eso, todo su mundo se achica. Tomás comenzó a llegar más temprano, a quedarse más tarde, a trabajar los fines de semana. No porque quisiera crecer, sino porque necesitaba demostrar que al menos podía compensar con esfuerzo lo que no tenía en talento. Pero cuanto más se esforzaba, más agotado se sentía. Y cuanto más agotado estaba, peor eran sus resultados. Y cuanto peores eran sus resultados, más se comparaba con Andrés. Era un ciclo que lo estaba destruyendo por dentro. Una noche, después de quedarse solo en la oficina hasta las 10, algo se rompió. Tomás miró su escritorio lleno de papeles, las tazas de café vacías, la pantalla brillando en la oscuridad del piso vacío, y por primera vez en meses no sintió motivación, no sintió determinación, solo sintió rabia, una rabia profunda, silenciosa, acumulada durante meses. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Se levantó de su silla y con un solo movimiento de sus brazos lanzó todo lo que había sobre su escritorio al suelo. Papeles volando, tazas rompiéndose, el teclado golpeando el piso. Se quedó parado, respirando agitadamente, mirando el desastre a sus pies. Y en ese silencio que vino después, sacó su teléfono y llamó a la única persona que siempre había estado ahí, su padre. Don Rafael contestó con la tranquilidad de siempre. «Hola, hijo, ¿todo bien?» Tomás intentó decir que sí, pero algo se quebró. «No sé qué estoy haciendo mal, papá». Hubo un silencio del otro lado. «¿Qué quieres decir?» Tomás respiró profundo. «Hay un tipo en el trabajo.
es mejor que yo en todo. Piensa más rápido, habla mejor. Los jefes lo prefieren. Yo me esfuerzo el doble y ni siquiera me acerco a su nivel. Su padre escuchó en silencio. No lo interrumpió. No le dijo que estaba exagerando. Solo escuchó. Cuando Tomás terminó de hablar, su padre le hizo una sola pregunta. ¿Y tú quieres ser como él o quieres ser bueno en lo tuyo? Tomás no supo qué responder. Esa noche volvió a su departamento y no pudo dormir. Ese fin de semana, su padre fue a visitarlo. No llegó con un discurso largo, no llegó con un libro de autoayuda, llegó con una bolsa de herramientas. «Vamos a arreglar esa repisa que me dijiste que se cayó hace 2 meses», dijo al entrar. Tomás lo miró confundido, pero no discutió. Durante las siguientes 2 horas, padre e hijo trabajaron juntos. Midieron, cortaron, lijaron y montaron la repisa. Tomás seguía las instrucciones de su padre con facilidad. Tenía buenas manos, era preciso, detallista, paciente. Cuando terminaron, su padre se sentó, tomó un vaso de agua y dijo con calma: «¿Sabes por qué eres bueno en esto?». Tomás se encogió de hombros. «Porque me enseñaste desde chico». Su padre negó con la cabeza. «No, eres bueno porque tienes paciencia, porque prestas atención a los detalles, porque no te apuras. Esas son cualidades que mucha gente no tiene». Tomás lo miró sin entender a dónde iba. «¿Ese compañero tuyo, el que dices que es mejor que tú, podría hacer esto?». Tomás pensó un momento. «Probablemente no». «¿Y eso lo hace menos inteligente?». «No». «Entonces, ¿por qué tú no ser bueno en lo que él hace te convierte a ti en menos?». Tomás abrió la boca, pero no encontró respuesta. Su padre lo miró con calma y dijo algo que Tomás no esperaba. «Esta semana quiero que hagas algo diferente en el trabajo. En lugar de mirar lo que Andrés hace bien, quiero que observes qué hace él cuando tiene que hacer algo que no le sale fácil». Tomás frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Solo observa». El lunes, Tomás volvió a la oficina con una misión diferente. No se comparó, no compitió, solo observó. Y lo que descubrió esa semana lo dejó sin palabras. Andrés era brillante con las ideas y las presentaciones, eso era innegable. Pero cuando le tocaba organizar datos, armar reportes detallados o revisar números con precisión, se frustraba. Cometía errores, pedía ayuda. A veces postergaba esas tareas durante días. Y lo más sorprendente fue lo que pasó el miércoles. El jefe le asignó a Andrés un informe complejo que requería análisis detallado de datos. Andrés lo intentó durante toda la mañana. Al mediodía se levantó de su escritorio y fue caminando hasta el escritorio de Tomás. «Oye, Tomás, tú eres bueno con los números, ¿verdad? ¿Me puedes echar una mano con esto?». Tomás se quedó paralizado, completamente inmóvil. Andrés, la persona con la que se había comparado durante meses, la persona que creía perfecta, la persona que lo hacía sentir que nunca sería suficiente, le estaba pidiendo ayuda. A él. En ese momento, algo que Tomás había cargado durante meses se rompió en pedazos. No fue tristeza lo que sintió, fue alivio. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde no había entrado aire en mucho tiempo. Esa noche, Tomás llamó a su padre. «Tenías razón, papá». Su padre sonrió al otro lado del teléfono. «¿Qué descubriste?». «Que Andrés no es mejor que yo en todo. Es mejor en lo suyo, y yo soy mejor en lo mío. Pero yo pasé meses mirando solo lo que él hacía bien, y olvidé ver lo que yo hago bien». Hubo un silencio breve, y entonces su padre dijo algo que Tomás nunca olvidaría. «La comparación, hijo, es como correr una carrera en la pista de otro. No importa cuánto te esfuerces, siempre vas a sentir que pierdes, porque no es tu carrera, nunca lo fue». Tomás cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo respiró sin peso, sin ese nudo en el estómago, sin esa voz diciéndole que no era suficiente. Solo silencio, un silencio que se sentía como libertad. A partir de ese día, algo empezó a cambiar. Tomás dejó de intentar ser Andrés y empezó a ser Tomás. Se enfocó en lo que hacía bien, el análisis, los detalles, la organización, la precisión.
cosas que no eran espectaculares en una reunión, pero que sostenían los proyectos desde adentro. Dejó de comparar sus debilidades con las fortalezas de otros y empezó a construir desde sus propias fortalezas. No fue un cambio de un día para otro, fue un proceso. Hubo días en que la voz volvía, días en que mirabas a Andrés presentar una idea brillante y sentía otra vez ese nudo en el estómago. Pero ahora sabía qué hacer con ese sentimiento. Cerraba los ojos, respiraba profundo y se repetía algo simple: esa no es mi carrera. Y cada vez que lo decía, el nudo se deshacía un poco más, hasta que un día dejó de aparecer. 6 meses después, el director de la empresa convocó una reunión especial. Necesitaban elegir a alguien para liderar un proyecto estratégico que requería análisis profundo, atención al detalle y coordinación precisa. Andrés fue considerado, pero el director sabía que ese tipo de trabajo no era su fuerte. El elegido fue Tomás, no por ser el más brillante, no por ser el más carismático, no por ser el que hablaba más fuerte en las reuniones, sino por ser el mejor en lo que ese proyecto necesitaba. Cuando le dieron la noticia, Tomás no gritó de emoción, no lo publicó en redes sociales, no corrió a contarle a todo el mundo. Lo primero que hizo fue salir al pasillo, sacar su teléfono y marcar un número que se sabía de memoria. «Papá, me eligieron para liderar el proyecto más importante del año». Su padre, con la misma calma de siempre, respondió: «No me sorprende, hijo. Siempre fuiste capaz. Solo necesitabas dejar de correr en la pista de otro». Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, lloró, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de saber que su padre siempre lo vio como lo que era, incluso cuando él mismo no podía verse. Aquella noche, Tomás se sentó en el balcón de su departamento. La ciudad brillaba frente a él. El mismo cielo, que durante meses le había parecido frío y lejano, ahora se sentía cálido. Las mismas luces que antes le recordaban todo lo que no había logrado, ahora le mostraban todo lo que era posible. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que le faltaba algo. No sentía que tenía que demostrar nada. No sentía que era menos, porque finalmente había entendido algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. No tienes que ser bueno en todo, no tienes que ser el más rápido, no tienes que ser el más brillante, no tienes que ser el más carismático, no tienes que ser otra persona para tener valor, solo tienes que descubrir en qué eres bueno y darle a eso todo lo que tienes. Porque el verdadero fracaso no es no ser como alguien más, el verdadero fracaso es pasar tu vida entera intentando serlo y nunca descubrir lo extraordinario que ya eras desde el principio. La carrera más peligrosa que puedes correr es la carrera de otro. Y la decisión más poderosa que puedes tomar es dejar de correrla. Hoy, ahora, en este momento, si mientras escuchabas esta historia pensaste en alguien que se compara constantemente, que siente que nunca es suficiente, que está agotado de intentar ser alguien que no es, que lleva meses corriendo una carrera que no es la suya, compártela con esa persona. A veces una historia llega en el momento exacto. Y si esta historia te tocó a ti, escribe en los comentarios: voy a correr mi propia carrera. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia podría ser la que cambie todo.